Muy bien, 9:36 minutos. Ayer viste buscando en Twitter, encontrar material, y había alguien que hacía referencia a una nota que salió en la sección Psicología de Página 12, donde un psicoanalista que se llama Alejandro del Carril trataba de develar la incógnita de por qué, pese a lo que es, hay gente que vota a Macri. Y era una nota como extraña. Ahora vamos a hablar con él, porque empezaba hablando de dos casos de pacientes. Uno que tenía, voy a decirlo como lo digo porque llega a una conclusión la nota. Uno que dice que tenía algunos problemas de salud en el recto anal, y otro tenía algunos problemas de SIDA, etcétera, y llegaba a la conclusión, después hacía un desarrollo más extenso, de que los votantes macristas padecen algo así como masoquismo anal, una cosa así como interpretación política como mínimo curiosa. Alejandro del Carril está en línea. Alejandro, mucho gusto. Ernesto Tenemos lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ernesto? Muy bien. No, primero te quiero decir que le dije a la producción que te llamara porque me resultó como rarísimo, como de dos casos llegar a una conclusión así, y entonces te quería preguntar cuál es la fundamentación o cómo lo defendés. No, no es que de dos casos llego a una conclusión así. Esos pequeños datos que doy vienen a cuento de mostrar claramente cómo los discursos políticos, económicos, sociales, tienen efecto en los cuerpos de las personas. Me parece que ese punto de la nota iba básicamente a eso. La pregunta que a mí me movió a tratar de escribir y tratar de explicar la cosa es por qué gran parte de la población vota políticas que la perjudican, que claramente la perjudican, y me parece que no alcanza la explicación del engaño, de la estafa electoral, digamos, del engaño que causa toda la práctica del marketing. Eso existe, por supuesto, y tiene una importancia enorme, pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué hay gente que cree eso pese a haber información circulando por todos lados que muestra que la realidad no es esa, es otra? A ver, déjame ser preciso en lo que dice la nota, porque yo entiendo cuál es la pregunta que puede hacer alguien, y siempre uno se pone, cuando trata de interpretar el voto de los otros, se pone en una situación como complicada, porque interpretarlo en alguna manera es explicarlo, y en alguna manera, según la conclusión a la que uno llegue, puede ser desmerecerlo. Votan así porque les dan el choripán, votan asá porque no sé qué, porque son egoístas o porque son gorilas. Siempre una explicación. Cuando uno explica el voto de los otros, no el propio siempre es racional, los otros siempre están motivados por elementos raros. Pero en el caso vos hablas de un primer paciente que dice que le pasó algunas cosas en el exterior y termina diciendo sobre el primer paciente: varios problemas en su ano y recto lo habían llevado a tener que realizar varias operaciones en dicha zona. Vuelto a la Argentina, se afilió al partido de Mauricio Macri. El segundo tenía problemas, tenía HIV, y pese a que sabía que si ganaba Macri se le podía complicar el acceso a medicamentos, aún así se ponía la camiseta. Y vos llegás a la conclusión: ambos resultaron ser militantes del masoquismo anal. ¿No es como muy fuerte? Es fuerte, pero es verdad. Yo, para poder explicarlo más y que quede más claro, debería hacer un desarrollo de los casos, que no lo quiero hacer por una cuestión de proteger la identidad de las personas, digamos. Pero de esas dos... lo que yo cruzo es eso, después con los discursos sociales, con los discursos de los medios y los discursos de los políticos. Entonces, la conjetura que se me arma es esa, de que hay algo de eso que está funcionando. Quiero decir, lo que de alguna forma me hace pensar es... el sentido común va por el lado de la economía del dinero para explicar todo. La experiencia psicoanalítica lo que enseña es que más allá de la economía del dinero hay otras economías, lo que fue llamada la economía libidinal, que también están en juego. Entonces no alcanza solo con suponer que la gente quiere ganar más dinero. Me parece que hay otras cuestiones. Y por ejemplo, lo que enseña la cuestión del masoquismo es que suele ser una defensa contra la angustia. Entonces, donde las personas muchas veces prefieren en un punto ser maltratadas antes que enfrentarse a la angustia de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y digamos, es como que el votante de Cambiemos disfruta de ser maltratado.
No todos, por supuesto, porque hay gente que se ve beneficiada con estas políticas. Tampoco lo diría tan simplemente así, porque obviamente la cuestión del engaño, todo el aparato de marketing enorme que funciona está apuntado a reforzar eso, ¿no? No es simplemente. Eso existe, el masoquismo existe en todo el mundo, es estructurante en el ser humano, no es que es solo una patología de algunos. Ahora, cuando vos pones todo un aparato mediático, una artillería mediática a trabajar sobre ese punto, ahora, me parece que ahí es donde se logra el efecto. Y el aparato de marketing manejado por Durán Barba, yo creo que efectivamente apunta a ese lugar. ¿Y qué sería el masoquismo anal? Y lo dice la lengua popular lo dice en el barrio o en la cancha de fútbol. ¿Qué es? Cuando te rompen el tuje. O sea que más allá del engaño, más allá de los votantes de Macri que no son beneficiados, les gusta que le rompan el tujes. Eso es lo que vos decís. Y así lo dicen las metáforas de la lengua que hablamos todos los días. ¿O no? Que Alejandro Jairo Estacha te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Yo quiero terminar de entender. Vos lo que haces es una explicación que es pretendidamente científica, no es una metáfora. Vos estás tratando de explicar de cómo funciona el voto, digamos, se trata de ser científico. Alguien que es masoquista anal tiene más chances de votar a Macri. No. O es una metáfora, es un juego, no llego a entender eso. Yo hago una conjetura, y yo creo que el voto está decidido por un montón de variables, no por una. Dentro de un montón de variables, a mí me parece que esa es una variable. Es una variable más a tener en cuenta, que no la tiene en cuenta en general el discurso de la economía, ni el discurso de la política, ni el discurso de los medios. Y ahora te hago otra pregunta que se va más por la rama. No es tan simple la cosa, Jairo. no tan lineal. Ok, y vos hacés, por lo que se desprende, una valoración negativa del sexo anal. No. Cualquiera te podía decir, mirá, para mí el sexo anal es placentero y votar a Macri es lo mejor del mundo porque me hace acordar del sexo anal. No estoy haciendo una valoración negativa del sexo anal porque justamente hablo de masoquismo. O sea, si alguien lo vive placenteramente no hay ningún problema. El problema es que cuando se rompe ya por ahí no es tan placentero. ¿Cuando se rompe qué cosa? Y cuando te engañan, te estafan, te mienten. Alejandro, ¿y de repente no te parece que una aplicación un poquito salvaje del psicoanálisis? Bueno, es una opinión. Bueno. No creo yo eso, pero hay gente que lo podrá creer. Y en términos, viéndolo desde esa misma óptica, ¿votar a Cristina qué sería? No sé qué sería. Sería racional una conclusión como... No sé qué sería, pero mira... Y una conclusión en términos sexuales, la pensaba yo. No, se me ocurre algo, porque vos hace rato nombraste la cuestión del van por el choripán. Sí. Ahí vos tenés una metáfora oral, no anal, que uno podría decir van por el alimento. Entonces tal vez la pregunta podría ser, ¿habrá sido que tal vez durante las políticas del gobierno de Cristina había condiciones que mejoraban la mesa de los trabajadores? ¿No sería que tal vez se alimentaban un poco mejor? Alejandro... Inconscientemente la lengua popular no está diciendo eso. Quiero decir, lo que yo intento hacer como psicoanalista es leer el saber que está en la lengua que habla la gente común todos los días, no la lengua de los científicos ni la de los libros. O sea, creo que ahí la lengua es un organismo vivo que está en movimiento y que crea sentido permanentemente. Entonces, a mí lo que me resulta interesante es poder interpretar esas verdades que están siendo dichas todos los días. Alejandro, te agradezco mucho la diferencia de atendernos. No, gracias a vos. El Alejandro del Carril, psicoanalista, escribió la nota en página 12 que a mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención. Trata de establecer, bueno, yo un poco lo conté, trata de establecer por qué la gente vota a Macri, pese a que Macri, según la interpretación del autor, lo hace pelota, y habla de dos pacientes. En el primero tenía problemas en su ano y recto, que lo había llevado a tener que realizar varias operaciones en dicha zona. Vuelto a la Argentina, se afilió al partido Mauricio Macri. El segundo tenía HIV
y pese a que sabía que era posible que el acceso a la medicación lo complicara, le complicara con Macri, aún así votaba Macri. Y entonces, llegado a la conclusión, ambos resultaron ser militantes del masoquismo anal. Cuando le preguntamos qué quería decir masoquismo anal, dijo, bueno, lo que la gente que llama, te gusta que te rompan el tujes. Y que por eso alguna gente vota Macri, y esa es la conclusión a la que llega y lo fundamenta como ustedes lo explicaron. En fin, 9:46 minutos, 15 grados.